Buenas noches, un saludo muy cordial a todos los televidentes del país. Estamos en Modo Colombia, una producción de Programar Televisión que sale al aire por Canal Universitario Zoom. Saludamos a todos nuestros televidentes en Colombia, en los Estados Unidos, en Europa y por supuesto a nuestra gente en las redes sociales. Hoy un invitado especial. Yo quiero que este programa sea muy pedagógico, que podamos entender todo esto del proceso electoral, de las elecciones en Colombia, porque al fin y al cabo pues somos una democracia y nuestra democracia pues se valida, se refrenda en lo que son las elecciones. Cuando hay unas elecciones es cuando nos jugamos todo nuestro sistema democrático. Hemos invitado al Consejo Nacional Electoral para que nos diga de qué es, qué se trata. Ellos son la máxima autoridad electoral en Colombia. Estoy con su presidente, el doctor Heriberto Sanabria, un político muy vaquiano, una persona muy conocedora de este tema electoral, que además hizo un gran trabajo en el Congreso Nacional y hoy está al frente del Consejo Nacional Electoral. Doctor Heriberto, qué bueno que esté esta noche con nosotros aquí en Modo Colombia. Muchas gracias, Francisco. Cordial saludo a todos los televidentes y desde luego, Francisco, felicitarle por este espacio amplio, democrático, pluralista y participativo. Es bien importante que podamos entender en qué estamos nosotros metidos. ¿Qué es eso de la democracia? ¿Por qué es tan importante la democracia para nuestro diario vivir? ¿Y por qué la democracia realmente le influye a cada ciudadano? Uno pensaría que la democracia no... Eso lo ve uno una cosa como muy lejana, muy académica. Pero cuando no se tiene la democracia es cuando uno se asusta, ¿no? Cuando uno dice... Carajo, nos hace falta ser libres en esas cosas. Un dicho popular es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Normalmente la gente, los ciudadanos se quejan de la democracia, del sistema democrático, lo cuestionan, algunos se atreven a decir que no hay democracia, pero la democracia es el sistema más imperfecto que tiene la política en el mundo, pero es el sistema más perfecto que nos permite por lo menos aproximarnos a que nos pongamos de acuerdo en la toma de decisiones de los modelos de administrar un territorio, un estado. Por ello, cada 4 años en Colombia se asiste a un proceso electoral importante, en algunos casos para elegir presidente de la República, Congreso, y en otros casos para elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, ediles. Es un sistema en el que se convocan a todas las personas mayores de 18 años para que en las urnas, a través del voto popular y directo, decida quiénes son sus gobernantes y quiénes son sus representantes en los cuerpos colegiados. Hay que salir a defender la democracia. La democracia ofrece muchas opciones, pues una de las opciones son los candidatos, que los hay de distintas clases, de distintos partidos, de distintas formaciones, de distintas expresiones. Igualmente, además, en el proceso electoral hay otras alternativas, como es el voto en blanco, que también tiene mucha validez. Por ello, desde el Consejo Nacional Electoral trabajamos todos los días para fortalecer la democracia, pero fundamentalmente para garantizar con transparencia el libre ejercicio de la política. Doctor Heriberto, la base de la democracia son partidos fuertes, los partidos que tengan una organización importante y que tengan propuestas para la gente. Es una de las crisis que yo pensaría que hoy tenemos, la crisis de los partidos políticos. No tenemos unos partidos políticos que realmente representen al ciudadano, que legitimen nuestra democracia. Tenemos una crisis mundial de los partidos. La crisis de los partidos en el sistema democrático colombiano no es algo propio de Colombia, ¿no? En todas las latitudes, en Europa, en el mismo América, tenemos mucha crisis de los partidos y es normal porque los partidos lo conforman las personas, los seres humanos, los individuos. Y nosotros en Colombia tenemos unos partidos históricos, como es el Partido Liberal y el Partido Conservador, partidos de casi 170 años, pero a partir de la Constitución de 1991, una apertura al sistema de partidos y llegamos a tener 70 partidos. Después vino un proceso de reforma política
en el 2003, lo que lleva a que hoy el país tenga entre 10 y 15 partidos, y partidos que representan muchas tendencias ideológicas en Colombia. Por ello, hoy en día, el Congreso de Colombia y muchas corporaciones tienen bancadas de diversos y distintos partidos con diferentes ideologías políticas, pero la base fundamental de la democracia es un sistema de partidos fuertes y organizados. Necesitamos, desde luego, partidos modernos, partidos incluyentes, necesitamos partidos con mecanismos de democracia internas muy definidos, porque los partidos finalmente son los que soportan la democracia. Y si tenemos crisis en los partidos, pues vamos a tener crisis en la democracia y en los sistemas de participación ciudadana y política. ¿Cuál es la diferencia entre los partidos y los movimientos? Porque uno no entiende, y ahí entramos en la primera gran noticia que ha habido, que un grupo como el de Gustavo Petro, que llegó a tener 8 millones de votos, no tenga personería jurídica, porque no era un partido como tal, sino era un movimiento. Bueno, los partidos tienen sus propios estatutos, tienen su personería jurídica, tienen sus organismos de dirección y gobierno internamente, partidos con bancadas definidas, son partidos que tienen una durabilidad en el tiempo, un antes, un durante y un después. Los movimientos políticos o ciudadanos, por lo general, son el reflejo, son la expresión de una coyuntura política, son de momento. Y un movimiento político puede terminar convirtiéndose en un partido político, puede crecer, puede pasar en el proceso de transición. En el caso de la Colombia Humana, del senador Gustavo Petro, pues fue un movimiento significativo de ciudadanos. Se organizaron, una expresión ciudadana, liderado por el candidato presidencial Gustavo Petro, hoy senador de la República, y lógicamente este movimiento significativo ciudadano, este movimiento Colombia Humana, pues no se presentó como partido político y por lo tanto ellos no presentaron candidatos al Congreso de la República, y esto los cohibió de poder acceder a la personería jurídica, porque el artículo 108 de la Constitución Nacional es muy claro. El artículo 108 de la Constitución Nacional establece que para poder acceder a la personería jurídica se debe de haber obtenido el 3% de los votos válidos depositados en la elección de Congreso. Resulta que la Colombia Humana no presentó candidatos a la elección de Congreso. Ellos presentaron una lista denominada la lista de la decencia, y ellos se presentaron a la elección presidencial. Pero el artículo 108 no dice que es la elección presidencial, sino la elección de Congreso. Mal haría el Consejo Nacional Electoral haber interpretado que esos 8 millones de colombianos que votaron por Gustavo Petro son 8 millones de colombianos que pertenecen a la Colombia Humana. Ellos se vieron reflejados por un liderazgo, por una persona, por un candidato presidencial que aglutinó diversos sentimientos ciudadanos. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral no podía otorgarle la personería jurídica a la Colombia Humana, porque sería contrariar la disposición de la Constitución en el artículo 108, que solamente se le puede otorgar personería jurídica a aquellos partidos o movimientos políticos que en las elecciones de Congreso hayan obtenido el 3% de la votación y hayan logrado representación en el Congreso. La Colombia Humana no presentó candidatos al Congreso, por consiguiente era imposible que obtuviera el 3% de la votación y mucho menos que pudiera obtener representación en el Congreso. ¿Qué quiere decir tener personería jurídica? La personería jurídica es el reconocimiento a unos derechos, es casi que entregarle la cédula de ciudadanía a una organización política. La personería jurídica es como cuando a una persona le dicen: usted cumplió 18 años, esta es su cédula de ciudadanía y esto le otorga unos derechos, unos deberes y unas obligaciones. Entonces, cuando se le entrega la personería jurídica a un partido político, eso le da derecho, primero, a recibir dinero del Estado, le da derecho a usar
espacios de televisión gratuitos, le da derecho a poder avalar, a poder presentar candidatos en las distintas elecciones que se presenten, pero también le da derecho a hacer uso del estatuto de la oposición si se declara en oposición, si se declara en independencia o si se declara un partido de gobierno. Ahí hay unos derechos, unos deberes, unas obligaciones, pero asimismo le da derecho a recibir financiación por parte del Estado para su funcionamiento. Y entonces, si no tiene eso, ahora Gustavo Petro, ¿cómo va a manejar? Bueno, tiene dos alternativas. Una es que la lista de la esencia, que sí se presentó a las elecciones de Congreso, que sí obtuvo representación en el Congreso, pues solicite personería jurídica, pero como la lista de la esencia. Y segundo, pues es convocar a un grupo significativo de ciudadanos, porque en la Constitución colombiana, en la ley colombiana, hay varias formas para poder presentar candidatos a las distintas corporaciones públicas. Una forma es tener el aval de un partido político, otra forma es tener el aval de un grupo significativo de ciudadanos a través de un proceso de recolección de firmas. Gustavo Petro puede avalar con los ciudadanos sus listas a los consejos, a las asambleas, a las alcaldías y a las gobernaciones del país. O sea, la cosa es arreglable. Totalmente arreglable. Nuestro sistema democrático, por eso lo tenemos que defender, porque es un sistema garantista y aquí hay sectores importantes de derecha, de centro, de izquierda, que tienen personalidad jurídica, pero que también tienen la posibilidad de poder acceder a un mecanismo tan válido y tan legítimo como es el del movimiento significativo de ciudadanos. Voy a hacer un oxígeno en nuestra charla, doctor Heriberto. Démosle paso a los muchachos, ¿le parece? A la juventud. Totalmente de acuerdo. Para que nos meta en el mundo de las redes sociales, en el ciberespacio. A ver, Laura Chávez, que es nuestra pilosa muchacha de redes sociales. Laura. Gracias, Francisco. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Modo Colombia y en Twitter como @Modo Colombia. Seguimos recibiendo todos sus comentarios y sus preguntas. Nos preguntan en este momento, ¿cómo va la investigación del CNE en torno al video de Gustavo Petro donde el senador se ve recibiendo dinero en efectivo? Bueno, este es un tema que tiene conocimiento el Consejo Nacional Electoral. En la sala plena de la última semana se decidió unificar la investigación que el señor fiscal viene adelantando, la Fiscalía viene adelantando con relación a unos pagarés y que puso en conocimiento al Consejo Nacional Electoral, más la investigación que se originó a raíz de la publicación de unos videos que publicó la senadora Paloma Valencia en una plenaria del Senado. Tanto lo del video como de los pagarés se unificaron en un solo expediente y la sala plena del Consejo Nacional Electoral, a través del sistema de reparto, designó a dos magistrados, al magistrado Pedro Felipe Gutiérrez y al magistrado Hernán Penagos, para que ellos inicien el proceso de instrucción de esta investigación. Serán estos magistrados quienes tengan que instruir la investigación y concluir si hay méritos o no hay méritos para iniciar de forma esta investigación. ¿Cómo se garantiza que el Consejo Nacional Electoral pueda ser ecuánime, equilibrado, o obrar de acuerdo con la ley cuando vienen ustedes de los partidos, y partidos que hoy están en una tensión muy fuerte, gobierno-oposición? ¿Cómo garantizan? La composición del Consejo Nacional Electoral en este momento es una composición heterogénea. Tienen asiento el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical, sectores alternativos, el Centro Democrático. Tiene asiento un vocero de la FARC en el Consejo Nacional Electoral, y las decisiones del Consejo Nacional Electoral son en estricto derecho, no pueden ser decisiones políticas. Las decisiones políticas y las discusiones políticas
no se pueden dar en el escenario del Consejo Nacional Electoral. Aquí en el Consejo Electoral las decisiones tienen que estar regidas y tienen que estar enmarcadas en la Constitución Nacional y en la ley. Por lo tanto, si aquí se tomaran decisiones políticas, pues pueden ser no solamente cuestionables por la opinión pública, sino susceptibles de una demanda ante el Consejo de Estado o la Corte Constitucional y pueden ser revocadas. Y ese papayazo no se lo vamos a dar a quienes están esperando que en el Consejo Electoral se tomen decisiones políticas. Pero ¿no son ustedes un cuerpo político elegido en el Congreso por los partidos políticos? Una cosa es que el Consejo Nacional Electoral tenga origen en el Congreso, porque así está estipulado en el artículo 264 y 265 de la Constitución. El artículo 264 y 265 de la Constitución consagra que el Congreso de la República elige a los miembros del Consejo Nacional Electoral de candidatos que presenten los partidos políticos. Eso está en la Constitución Política de Colombia. Por lo tanto, el día que se quiera cambiar el origen del Consejo Electoral, pues se tiene que cambiar la Constitución. Pero una cosa es que el Congreso y los partidos políticos postulen y elijan al Consejo Nacional Electoral, y otra cosa es que las decisiones del Consejo Nacional Electoral estén regidas por directrices eminentemente políticas y electorales. ¿Pero ustedes no tienen que darle cuentas a sus partidos? Al país, y los partidos hacen parte del país. Le tenemos que dar cuenta al país, al Congreso, le tenemos que dar cuentas a los organismos de control y fiscalización, y desde luego los partidos hacen parte del Congreso y a ellos también se les rinde cuentas. Bueno, miremos, doctor Heriberto, ya entrémonos en la nueva reforma política. Una reforma política que todos los colombianos seguimos esperando todavía. Seguimos esperando, por ejemplo, una financiación total por parte del Estado a los partidos. ¿Todavía estamos muy lejos de eso? No, tenemos que llegar allá. Es que uno de los grandes males de la política es la financiación. Cuando un candidato en determinado municipio o región de Colombia pues no encuentra la financiación correspondiente, pues finalmente tiene la tentación de ser financiado o recibir aportes de grupos al margen de la ley, de grupos ilegales, del narcotráfico, del paramilitarismo, de la guerrilla, de las BACRIM, incluso del mismo Estado, alcaldes y gobernadores y funcionarios públicos que ponen a disposición de una campaña política o de una candidatura todo el estamento público, toda la administración pública. Para evitarnos todas esas tentaciones y toda esa situación, lo ideal es que la política en Colombia sea financiada 100% por el Estado. No estamos lejos. Hoy en día ya hay una propuesta de parte en lo que está haciendo trámite en el Congreso, y es que la financiación sea totalmente pública. ¿Las listas abiertas son también un peligro para la democracia o no? Perdieron su esencia. El voto preferente perdió su naturaleza. El voto preferente hoy es perverso y ha llevado a que los partidos políticos entren en un proceso total de anarquía. En un partido político hay tantos jefes como hay tantas credenciales. Entre más credenciales tenga un partido político, más jefes tiene un partido político. Por lo tanto, hoy los partidos se encuentran en una anarquía total, producto de esos procesos del voto preferente. Tarde que temprano, en este país tiene que haber una profunda reforma política estructural y no coyuntural, porque es que cada gobierno, cada congreso trabaja en la formulación de una reforma política coyuntural, dependiendo del momento. No, desde el Consejo Nacional Electoral le hacemos un llamado al Congreso y le hacemos un llamado al gobierno y a los partidos políticos para que juntos consensuemos una reforma política estructural pensada en los próximos 20 años y no pensada en las próximas elecciones. ¿Volver a la lista cerrada o cuál sería la opción ahí? Volver a las listas cerradas es lo ideal, pero para llegar a las listas cerradas se tienen que cumplir 3 presupuestos. El primer presupuesto, que hayan elecciones primarias en los partidos.
que hayan O sea, doble vuelta. que hayan mecanismos democráticos internos para la conformación de las listas y la escogencia de candidatos, porque si no sería volver al gamolanismo, volver al bolígrafo, a la dictadura del jefe de un partido. No, eso también le hizo en el pasado mucho daño a los partidos políticos. Listas cerradas, pero con democracia interna en los partidos. Listas cerradas sí, pero con financiación total de la política, de las campañas. Listas cerradas sí, pero con limitación de los periodos de los elegidos, para que no se perpetúen en las curules. Entonces, si hay limitación en los periodos, automáticamente hay relevo. Si hay democracia interna al interior de los partidos, pues hay oportunidades y hay opciones. Y si hay financiación total de la política y de las campañas por parte del Estado, pues esto nos va a llevar a tener unos partidos fuertes, democráticos, unos partidos políticos incluyentes. Que estaba también un poco en la propuesta que habían hecho el Partido Verde y esto, de luchar contra la corrupción, en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, quienes entren a un cargo político o al Congreso, que declaren, hagan su declaración de renta pública, que no tengan 2 periodos seguidos, sino que se pueda renovar. Eso estaba metido ahí en un plebiscito que no se logró, ¿no? Bueno, un referéndum. Pues los 12 años que yo estuve como representante de la Cámara, en los 12 años siempre publicamos la declaración de renta. Es un requisito hoy de ley que los congresistas publiquen la declaración de renta. ¿Y lo hacen? Se hace. Hay que hacerlo los primeros días después de posesionado por disposición legal. Ahora lo que se está buscando es que esa declaración de renta, esa publicación de la declaración de renta sea extensiva a todos los servidores públicos, porque hoy sí no es obligación que todos los servidores públicos publiquen la declaración de renta. Entonces, la propuesta de la reforma política es que no solamente publiquen la declaración de renta los elegidos, sino también los altos funcionarios del Estado, los altos funcionarios, los magistrados, los ministros, los integrantes de las posiciones más destacadas del Estado. Y esa es una propuesta muy, muy sana. Igualmente, la propuesta de limitar los periodos está contemplada en la reforma política, que solamente una persona pueda estar hasta 2 periodos consecutivos en cada corporación. Pero no lo hacen, ¿no? Porque tiene que ir al Congreso, volverse una ley de la República. Está en trámite en este momento en la reforma. Esperemos que el Congreso al 20 de julio pues continúe con este debate y le dé esa muy buena noticia al país. ¿Estamos hablando de un nuevo código electoral? Estamos hablando de un nuevo código electoral. No es justo que en Colombia se hagan elecciones con normas del siglo XX. Elecciones en el siglo XXI con normas, del siglo XIX. Cuando en el siglo XIX no existía el Internet, no existían los sistemas biométricos. Cuando en el siglo XIX no existía la telefonía celular, no existía el sistema celular. ¿El código electoral es del siglo XIX? El código electoral es del siglo XX, hace 36 años. Tenemos un código electoral de hace 36 años, ¿ya? Cuando tenemos elecciones del siglo XXI. Nosotros necesitamos modernizarlo, actualizarlo, contextualizarlo, tener unas normas para la Colombia del siglo XXI. ¿Qué normas hay que actualizar? Normas importantísimas, por ejemplo, que una persona pueda votar por Internet. Que una persona desde su casa pueda votar por Internet, que es distinto al voto electrónico. Que usted pueda a través de Internet direccionar su intención de voto. Normas importantísimas, como todo aquel que pueda ingresar a una zona o una concentración electoral, obligatoriamente tenga que registrar su huella con un sistema biométrico. Hoy se hace solamente en algunos sectores o algunas poblaciones de Colombia. Normas importantes, como por ejemplo, que un candidato pueda acceder al instante, en el momento del conteo de votos, a la información electoral, a la información del resultado, y que pueda pedir que se revise, que se escrute en el momento la votación, que se verifique la votación. En la mesa. En la mesa, pero eso no es posible hoy en día
y ni siquiera en el escrutinio, siempre y cuando no haya un acta de reclamación. Normas importantes como por ejemplo la financiación de la política, que los candidatos de manera simultánea, en línea, le puedan reportar a las autoridades electorales cuál es el monto y en qué consisten los gastos de las campañas. Vamos con Laura. Gracias, Francisco. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Modo Colombia y en Twitter como @Modo Colombia. Seguimos recibiendo todos sus comentarios y sus preguntas. Alejandro López pregunta, ¿cómo garantizar que el proceso electoral de este año sea transparente y se eviten los delitos electorales? Firmamos un convenio con la Fiscalía General de la Nación, donde estamos aunando esfuerzos para combatir la inscripción irregular o indebida de cédulas. Eso se llama transhumancia electoral. Hace 4 años, más de 1 millón de colombianos inscribieron la cédula en el lugar que no habitaban, en el lugar que no residían. Y eso es un delito. Hoy en día es un delito. Aquel ciudadano que inscriba la cédula en un lugar donde no habita o donde no vive, ese comportamiento le puede dar una pena de 4 a 9 años de cárcel. Pero no solamente eso, esta persona cuando inscribe su cédula, bajo la gravedad del juramento, firma un formulario y certifica que vive en ese sector donde va a votar. Eso se llama falso testimonio, que tiene una pena de 6 a 12 años. O sea que esta persona puede incurrir en doble delito, en una inscripción indebida de cédulas y en un falso testimonio. Por eso le estamos haciendo el llamado a los ciudadanos. No se deje engatusar, no se deje ilusionar, no se deje engañar por 50.000 pesos, por 100.000 pesos, por promesas y que lo lleven a inscribir su cédula en el lugar donde a usted no le corresponde, porque usted puede terminar incurso en un delito penal. Por ello, con la Fiscalía hemos aunado ese esfuerzo, pero al mismo tiempo estamos propiciando que desde ya hayan tribunales de garantías electorales en todo el país y con suficiente tiempo. Asimismo, hemos habilitado líneas en nuestros sistemas y en nuestras redes sociales para que la gente pueda denunciar inmediatamente qué delitos electorales o qué comportamientos electorales indebidos han podido detectar en muchas regiones de Colombia. Eso suena bien, doctor Heriberto, pero lo que uno sí ve en la práctica es que seguimos con la compra de votos, ¿no? Se siguen viendo todavía unos comercios y unos tráficos el día de las elecciones muy complicados. Tenemos un problema cultural muy fuerte, hay un problema de comportamiento de algunos ciudadanos. Hay unos muy buenos ciudadanos. El Consejo Nacional Electoral ha declarado el 2019 como el año del nuevo ciudadano, del buen ciudadano. ¿Y por qué? Porque así nosotros modifiquemos la Constitución, así nosotros endurezcamos la legislación, las penas, pero si no hay una nueva conciencia ciudadana, si no tenemos unos nuevos comportamientos ciudadanos, si no tenemos una nueva cultura ciudadana, pues de nada nos va a servir la ley. Podemos tener 1 millón de cárceles que, si el ciudadano no tiene conciencia y no tiene criterio del gran daño que le hace a la democracia, vendiendo el voto por una caja de lechona, por una botella de aguardiente, por un puñado de monedas, por una falsa promesa electoral o laboral, pues le está haciendo mucho daño a la democracia. Por ello necesitamos una nueva cultura ciudadana, necesitamos una nueva cultura democrática electoral, pero eso solamente lo podemos lograr si usted, papá y mamá, que a esta hora me está viendo, nos ayuda desde su casa en ese proceso de formación de esos nuevos ciudadanos. Proceso de formación con principios, con valores, con buenas costumbres, que así cuando ese niño crezca, así le ofrezcan el oro y el moro, ese niño entienda que hay unos valores democráticos importantes que hay que defender y que proteger, que no valen ni 50 ni 100.000 pesos. Doctor Heriberto, lo otro es que el país no puede volver a vivir ese ridículo que hizo la registraduría el año pasado de tener que sacar fotocopias en las consultas internas. Muy grave,
faltó previsión y por ello en el calendario electoral hemos fijado como fecha máxima el 12 de abril para que los partidos y movimientos políticos le anuncien y le oficialicen al Consejo Nacional Electoral qué consultas políticas, partidistas o interpartidistas van a hacer. Hasta el 12 de octubre las organizaciones políticas en Colombia tienen plazo para informarle al Consejo Electoral si van a hacer consultas internas o interpartidistas, consultas que se van a hacer el 26 de mayo. Y entre el 12 de abril y el 26 de mayo, pues es un tiempo prudente para que la registraduría pueda imprimir lo suficiente número o cantidad de tarjetones y no tengamos que asistir nuevamente a este triste espectáculo de tener que fotocopiar tarjetones para poder sufragar. Y el otro punto es, ¿hay alguna forma de manejar el número de votos o un mínimo de votos que participen? Por ejemplo, en las consultas de Humberto de la Calle fueron 300.000 votos, bueno, entre los dos fueron 700.000, ¿no? Pero le costó a los colombianos 15.000 millones de pesos. ¿A usted le parece lógico eso? No es lógico, no es lógico y es una labor que deben de hacer los partidos políticos. Si los partidos convocan a unas consultas populares o unas consultas interpartidistas o partidistas, pues los partidos deben de convocar no solamente a su militancia, sino a la ciudadanía si son consultas abiertas para que participen, porque eso desdice mucho de la convocatoria de un candidato o de un partido político y pues la organización electoral y el Estado simple y llanamente tiene que garantizar esos mecanismos de participación ciudadana. Hablando de la tecnología, ¿podrían, por ejemplo, pensarse en consultas por Internet? Están permitidas hacer las consultas por Internet. Pero con legitimidad y validez. Con legitimidad y validez en los estatutos de los partidos. Muchos partidos ya tienen estipulado la validez de las consultas a través del Internet. ¿Estamos muy lejos del voto electrónico? No estamos muy lejos. El voto electrónico ya está consagrado en la ley. Ha faltado decisión, voluntad, pero hace muchos años el voto electrónico está aprobado en Colombia y en la ley. Se necesita en los presupuestos para poder adoptar este sistema. ¿Eso blindaría mucho la transparencia, la limpieza del voto? Pues eso es relativo, porque países como Alemania, por ejemplo, hoy están desmontando el voto electrónico. Y porque finalmente en Alemania han detectado que es permeable el sistema. Y más de 190 países de casi 190 países en el mundo, solamente alrededor de 8 o 10 países tienen el sistema del voto electrónico. Muy bien, doctor, llegamos a nuestro final, a nuestro segmento final. Le voy a dar un cambio a Laura para que entremos ya al final, para que hablemos del año electoral, que es muy interesante, ¿no? Este año es un año electoral también. Totalmente, el 2019 es un año electoral. Vamos, Laura. Gracias, Francisco, y gracias a todos los televidentes por sus comentarios y sus preguntas. Vamos a recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden seguir como Modo Colombia y en Twitter como @Modo Colombia. Ustedes pueden también seguir la transmisión en directo de este programa por nuestro canal de YouTube. Nos preguntan, ¿cómo combatir el abstencionismo electoral? Hay muchos jóvenes que no suelen creer en los procesos electorales. ¿Cuál es su invitación para la participación juvenil, para ampliar la participación juvenil? A todos los jóvenes, invitarlos a que salgan, no solamente a las calles, sino a las urnas. Hay que salir a las urnas, hacer uso de ese derecho, de ese deber, de esa obligación democrática, que es el de elegir a aquellas personas que van a tomar decisiones por nosotros, porque finalmente a quienes elegimos toman las decisiones por nosotros. Salgan, participen en ese álbum de candidatos, imposible que no encuentre el candidato de su preferencia. Y si no encuentran el candidato de su preferencia, hagan uso a una manifestación del voto, como lo es el voto en blanco. Todavía tenemos mucho nivel de abstención, ¿no? Estamos llegando a 40% de... Sí, los niveles de abstención en Colombia siguen siendo muy, muy altos y por ello nosotros desde el Consejo Electoral hemos venido solicitando que el Congreso de la República adopte el censo cero.
tenemos un nuevo censo nacional de población y tenemos muchas dudas sobre el censo electoral. Hay que depurar el censo electoral y una de las formas de depurar el censo electoral es teniendo un censo cero. ¿En qué consiste el censo cero? Que a partir de las elecciones de octubre, todo el que vote en las elecciones de octubre será ese resultado, ese diagnóstico, ese inventario de electores. A partir de ahí se inicia un nuevo censo electoral. Un censo cero que comenzaría el 27 de octubre para poder tener un censo actualizado. Los niveles estadísticos que nos acaba de entregar el DANE con el último censo nacional de población pues son alarmantes. Departamentos como el Valle, por ejemplo, mermaron su población. Municipios como Argelia, en el Valle del Cauca, pasaron de tener 7.000 habitantes a tener 5.000 habitantes. Entonces teníamos una expectativa de que la Colombia del 2019 sería una Colombia de 50 millones de habitantes y el dato que arroja el censo es que tenemos una Colombia de 45, 48 millones de habitantes. Por lo tanto, necesitamos actualizar el censo electoral, pero para ello debemos de tener un censo cero que debería tener como punto de partida las personas que voten el 27 de octubre. ¿Voto obligatorio, está de acuerdo o no? Como congresista yo siempre fui defensor del voto obligatorio, por lo menos durante una década. ¿Por qué? Mientras se establece y se fortalece la cultura de la participación, que la gente tenga la cultura de la participación. Y creemos que en un proceso de 2, 3 o 4 elecciones en el que el voto sea obligatorio, comenzamos a tener una nueva cultura de participación política y democrática. Claro que nunca habíamos tenido una participación tan interesante como la pasada segunda vuelta presidencial, ¿no? 19 millones y medio de votos. Sí, señor. E igual que la consulta anticorrupción adquirió unos niveles altísima porque fue una participación libre, espontánea, suelta de los ciudadanos. Qué bonito que así fueran las elecciones de alcaldes, de gobernadores, de presidente, donde la gente no necesitara de una camiseta para salir a votar, donde la gente no necesitara de un taxi, de un vehículo, de un transporte que ponen las campañas para ir a votar, donde la gente no necesitara de un tamal para salir a votar. La consulta anticorrupción, 12 millones de colombianos sin maquinarias, libre y espontáneamente salieron a las urnas. Eso demuestra que sí podemos salir a las urnas sin que haya una motivación distinta al querer lo mejor para el país. Y en el plebiscito ganó el no, también una altísima votación, fueron 12 millones de votos, ¿no? Muy alta la votación, había un tema trascendental para el país, que era pues el diálogo y el acuerdo. Segunda vuelta para algunas alcaldías, por ejemplo Bogotá, principales ciudades. Totalmente de acuerdo. Las ciudades colombianas que tengan más de 1 millón de habitantes deben de tener segunda vuelta en la elección de alcalde para que haya legitimidad en los gobernantes locales. Ciudades que en este país tengan un número mayor de 1 millón de habitantes amerita que haya una segunda vuelta en la elección de las alcaldías. ¿Pero eso es ley o implica reforma constitucional? Reforma constitucional. En el Congreso ya avanza una reforma constitucional en ese sentido, pero únicamente... Falta una vuelta. Falta una vuelta, pero solo para Bogotá. Qué bueno que el Congreso pudiera extenderlo a las ciudades de más de 1 millón de habitantes. Muy bien, doctor Heriberto, este año hay año electoral. ¿Cómo está preparada la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral para este año? Háblenos un poco de eso. Bueno, la Registraduría siempre ha estado muy bien preparada. Además, la Registraduría ha tenido resultados exitosos en la logística de un proceso electoral. El proceso electoral se divide en 2 etapas. La primera etapa, que es la etapa logística y que es la que hace la Registraduría Nacional del Estado Civil, inscribir cédulas, determinar puestos de votación, definir jurados de votación, desarrollar todo el proceso del material electoral como tarjetones, como formularios, inscribir candidatos. Todo ello lo hace la Registraduría hasta entregar el resultado el domingo de elecciones,
que ese resultado se conoce como el preconteo. No es el conteo, es el preconteo. Y ese resultado no es oficial. El resultado oficial es el que hace el Consejo Nacional Electoral en una segunda etapa. Esa segunda etapa se conoce como el escrutinio, que es verificar, corroborar que el resultado que entrega la registraduría sea cierto, sea verídico, pero no solamente verificar a través de un proceso de escrutinio, sino que tiene que certificar que el resultado es el válido, pero además de certificar, tiene la competencia de acreditar, entregan las credenciales de los elegidos. Lo único que no hace el Consejo Nacional Electoral pues es posesionar a los elegidos, pero quien declara la elección, quien legitima la elección y quien acredita los elegidos es el Consejo Nacional Electoral. Hay un comentario muy triste, ¿no? Que dice que en las urnas no es que se elige en la registraduría. Hay un dicho que el que escruta elige, y aquí vamos a acabar con ese mito. ¿Quién escruta? Aquí vamos a acabar con ese mito, y para ello le hemos pedido al Gobierno Nacional que nos permita acceder a un sistema moderno de auditoría, a un software de auditoría para poder hacer el escrutinio. No lo tenemos. El escrutinio ahora es permeable, es vulnerable, puede ser manipulable, y eso es muy grave para la democracia, porque aquí tenemos la obligación, la responsabilidad de garantizarle al elector que su voto no va a tener otro destinatario distinto al que el elector quiso, y de aquí le vamos a garantizar al candidato de que ese voto que depositaron por él no va a tener otro destinatario distinto. Consejo Nacional Electoral, con transparencia, reafirma el voto de los ciudadanos. Para ello necesitamos modernizar la entidad, que haya autonomía presupuestal, autonomía financiera, autonomía administrativa, y que tengamos los más altos niveles de tecnología y de comunicaciones. Las nuevas tecnologías son importantísimas para poder tener resultados claros, transparentes y blindados. La registraduría no tiene el control sobre el software, es cierto, ¿no? Siempre tienen que ser contratistas los que manejan el software. Sí, la registraduría contrata, alquila el programa, porque pues cada 4 años o cada elección, con esta velocidad en que anda el mundo y las nuevas tecnologías, pues cada año, cada 2 años, pues para muestra un botón, uno compra un teléfono celular y a los meses está desactualizado. Entonces, la registraduría normalmente opta por alquilar los sistemas de software, y nosotros como Consejo Electoral estamos solicitando al Ministerio de Hacienda que nos apropien los recursos necesarios para poder acceder a estas nuevas tecnologías. ¿Podría tener el software propio de la registraduría? Necesitamos tener sistema propio, distinto al que tiene la registraduría. ¿Y qué dijo el Ministerio de Hacienda? ¿Si hay la plata? Estamos esperando que nos apropien los recursos. Esa es una necesidad sentida y esa es una responsabilidad que no se puede obviar. Bueno, inscripciones de cédulas este año. La inscripción de cédulas hemos detectado ya que en algunos municipios de Colombia se ha disparado, ya hay unas alertas tempranas. O sea, ya eso es sospecha de Ya eso es sospecha, y por ello con la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral ya tenemos puestos los ojos y tenemos puestos los radares con alertas tempranas, y vamos a comenzar los procesos de revisión de inscripción de cédulas en algunas poblaciones colombianas que sospechosamente han incrementado comparativamente con ahora 4 años la inscripción de cédulas. Inscripción de candidatos, ¿hasta cuándo? Hasta el 27 de julio. El proceso se abre el 26 de junio al 26 de julio, un mes para la inscripción de candidatos. Consultas internas. Consultas internas, 26 de mayo. Domingo 26 de mayo son las consultas internas de los partidos o entre partidos, conocidas como interpartidistas. ¿Elecciones cuándo? 27 de octubre es el gran día de elecciones. Asistirán alrededor de 120.000 candidatos, candidatos que aspiran a consejos, a asambleas, alcaldías y juntas administradoras locales y desde luego asambleas. ¿Está preparado? Nos estamos preparando, nos tenemos que preparar mucho mejor, y para ello necesitamos
un mayor músculo institucional, porque al día de hoy, en las condiciones presupuestales que estamos, difícilmente podemos decirle al país que podemos garantizar un proceso de escrutinio y un proceso electoral con todos los binóculos puestos. Bueno, vamos a ponerle fe, ¿no? Pongámosle fe, y tenemos mucha fe, no solamente en Dios, sino en el Estado y en nuestro sistema democrático. ¿Quién los ronda a ustedes? El Congreso. El Congreso nos hace el control pertinente y desde luego los organismos de control. Bueno, y hábleme en estos minutos finales del Consejo Electoral. ¿Cómo está compuesto? ¿Qué partidos hay? Entiendo que hay 2 conservadores, 2 del Centro Democrático, ¿correcto? Hay 2 conservadores, 2 liberales, 2 del Centro Democrático, 1 de Cambio Radical, 1 del Partido de la U y 1 de los sectores alternativos e independientes. ¿Cómo les ha ido con las FARC? Bien, aquí es un diálogo permanente y constructivo. Yo quiero reconocer que el delegado de la FARC ante el Consejo Nacional Electoral es una persona supremamente propositiva y nos ha ido muy bien, y hoy en día el Consejo Nacional Electoral actúa en equipo, actúa colectivamente, defendiendo los intereses soberanos de la democracia. Última pregunta, Laura, que nos vamos. Gracias, Francisco, así es. Vamos a recordarle a todos nuestros televidentes nuestras redes sociales. Recuerden que ustedes también pueden seguir en directo la transmisión de este programa por nuestro canal de YouTube y nos encuentran como Modo Colombia. En Facebook pueden seguirnos como Modo Colombia y en Twitter como @Modo Colombia. Nos preguntan, el CNE ha manifestado que el presupuesto de la entidad no es suficiente. En cifras concretas, ¿por qué lo dicen? Nosotros necesitamos 40.000 millones de pesos para poder blindar el proceso electoral, desde la inscripción hasta el escrutinio. ¿Eso qué significa? Tener tribunales de garantías electorales en todo el país. ¿Eso qué significa? Poder tener sistemas de monitoreo en los procesos de inscripción de cédulas. ¿Eso qué significa? Poder tener sistemas de auditoría a las cuentas de financiación política de los candidatos. Es que son 120.000 candidatos a los que hay que auditarle las cuentas de financiación política. Necesitamos un sistema de auditoría o un software que nos permita, independientemente de la registraduría, desarrollar nuestro propio sistema de auditoría. Necesitamos mejores condiciones locativas y espacio. Por ello necesitamos una nueva sede, pero necesitamos un mayor músculo institucional a partir de profesionales con los perfiles idóneos para atender todo el requerimiento del sistema electoral. Para el fortalecimiento institucional necesitamos 40.000 millones de pesos y para el desarrollo del proceso electoral 40.000 millones de pesos. Doctor Heriberto, la contabilidad de los partidos después de las elecciones, ¿cómo están? ¿Ya todos entregaron sus cuentas? ¿El Estado ya les pagó los votos? ¿Todo eso cómo está? Hablando de las últimas elecciones, ¿no? De las elecciones de Congreso ya se hizo toda la reposición de votos a los partidos en el Senado de la República. Tenemos un 50% de reposición de votos a los partidos en la Cámara de Representantes. Hemos tenido grandes dificultades de personal en el fondo de campañas del Consejo Nacional Electoral, pero también hemos tenido muchas inconsistencias e indisciplina de algunos partidos y algunos candidatos que no presentaron a tiempo y completamente la documentación y los soportes exigidos por las leyes contables de Colombia. ¿Y en las presidenciales? Totalmente definido el tema, reposición de votos, las cuentas muy pero muy claras. ¿Cuándo pueden empezar oficialmente las campañas? 90 días antes de las elecciones, desde el mismo momento del proceso de inscripción. Participación en los medios de comunicación. De igual manera, 3 meses antes del día de elecciones, o sea que estamos hablando del mes de junio. Doctor Heriberto, muchas gracias. Creo que le espera harto trabajo este año, ¿no? Mucho trabajo, Francisco. Mil gracias. Los invito a que participen y a que denuncien. No les dé temor. Ayúdennos a derrotar la corrupción electoral. Ayúdennos a derrotar y a perseguir los delitos electorales. Solos no somos capaces, pero juntos lo vamos a lograr. Vamos a exigirle al Consejo Nacional Electoral. Generalmente les dan muy duro, ¿no? ¿Por qué les cascan tan duro? Porque infortunadamente a veces no se dan las respuestas
que la gente quiere escuchar o que los medios quieren escuchar. Las decisiones en el Consejo Electoral no son pensando ni en los aplausos ni en las encuestas, es pensando en cumplir la Constitución y la ley. Le queda este añito, ¿no? ¿Hasta cuándo va su...? Mi presidencia va hasta finales de septiembre. Bueno, tiene que irle bien. Si a usted le va bien a las elecciones, a todo el sistema democrático, ¿no? Con el poder de Dios nos va a ir excelentemente bien. Muy bien, eso le deseo. Muchas gracias, Porque Pacho. eso es el bien de todos los colombianos. Así es. Doctor Heriberto, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. A ustedes muchas gracias y nos seguimos viendo aquí en un tema interesante de actualidad en la construcción de un nuevo país. Hasta entonces.